Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Fuera de orden, crónica de la desgracia, nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Hoy, el especial es patrocinado por la DEA, División Antinarcóticos. Hoy tenemos la DEA plomera. Gracias a todos por estar acá. Como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías. Les agradezco mucho por acompañarme y le agradezco en especial a quienes se han suscrito a mi cuenta en Patreon para ayudarme a seguir haciendo estos contenidos. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con la suscripción mensual con la cual me brindas un café al mes, me permites hacer acopio de los recursos para continuar haciendo estos contenidos y, por supuesto, mantener la plomería informativa disponible de forma gratuita en la plataforma YouTube para todos los que en Venezuela se encuentran padeciendo el peor internet del mundo, pero a pesar de eso quieren estar informados de forma veraz. Gracias a nombre de ellos. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Facebook. Mi página en Facebook está también colocando para quienes tienen un internet que no les permite algunas cosas, sobre todo los que están venezolanos que están en Latinoamérica, que tienen acceso libre en los planes, según me explicaron. Hay algunos planes telefónicos por allí que les permite acceso libre a Facebook y por allí pueden ver sin gastarse los datos y sin gastar la platica los videos en Facebook de forma prácticamente gratuita. Por esa razón, también tenemos en nuestra página en Facebook nuestros programas todos los días en estreno posterior al mediodía del día siguiente del estreno en YouTube. Tenemos los programas también en nuestra página en Facebook. Ayúdenme a alimentar esa página siguiéndolo, dándole me gusta. Facebook.com/delaraftv. Muchas gracias. A quien no le vamos a dar las gracias a hoy, aparte de a Chávez porque se murió, es a estos falsarios y prostibularios. Oye, de verdad que los falsarios y prostibularios son internacionales, ¿eh? Hay falsarios y prostibularios en todas partes. Hay una diplomacia falsaria y prostibularia, pero fundamentalmente narcocomplaciente o narcoimplicada. Porque aquí hay que decir las cosas por su nombre. Si nosotros estamos hablando de que hay un narcorégimen y hay una oposición falsaria y prostibularia a su servicio, entonces esa oposición falsaria y prostibularia también es narcocomplaciente, por decirlo menos, porque hay unos que parece que son narcocomprometidos, pero bueno, por completo. Se está realizando unas rondas de diálogo en México que, por sus características, es necesario meterles el microscopio, porque muchísima gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué si el diálogo anterior fue en Oslo y el que se hizo fue en Barbados? ¿Por qué se fueron ahora a México? ¿Qué importancia tiene México en todo este juego? ¿Por qué México? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto precisamente en México? Entonces hay que hacer siempre lo que se hace cuando uno le jugaba pelota y lo enseñaban a uno, cuando uno jugaba pelota, a repasar la jugada. Repase la jugada. ¿Qué significa repasar la jugada? Bueno, ver el juego de pelota, volverlo a ver, buscarse los numeritos, ver la descripción, qué fue lo que pasó. Este tocó la bola. Cuando este tocó la bola, aquel iba a hacer sacrificio y corrió para segunda, pero entonces el lanzador, en vez de lanzar para la segunda, en vez de lanzar para la primera, lanzó para la segunda, se le cayó la bola, envasó el de primera, envasó el de segunda y entró a la carrera. En ese repaso del juego es que uno identifica, es lo que es la plomería informativa. Ahí es donde uno identifica dónde está el error y dónde está el acierto. De tal manera que veamos en principio qué es lo que los tipos han dicho nominalmente, es decir, lo que comunican los medios convencionales sobre lo que está ocurriendo en México, para más o menos ir partiendo de lo falsario a lo veraz. Entonces aquí tienes que en ese nuevo diálogo entre el régimen y la oposición hay unas garantías supuestas, ¿no? O unas particularidades.
Los involucrados por parte del chavismo hasta ahora tienen como vocero a Jorge Rodríguez y a Héctor Rodríguez y Nicolásito Maduro Guerra, alias Nicolásito, que es un fenómeno de la naturaleza, ha demostrado ser más bruto que papá. Pensábamos que eso no era posible. Pues sí, los Maduro lo logran. Es una delegación que no está completa, solamente tiene 3 personas, no sabemos quiénes son los demás, porque si hay 9 miembros por parte de la oposición, falsaria y protibularia, uno se imaginaría que van a haber más o menos el mismo número de representantes por parte del chavismo. En todo caso, hay un vocero de la oposición falsaria y protibularia que es Gerardo Fospuca Blight, y después les voy a explicar por qué a Gerardo lo tenemos que llamar Fospuca, porque es Fospuca quien lo patrocina desde hace bastante rato y él además patrocina a Fospuca a cambio. De eso vamos a hablar en otro programa porque ahorita tenemos que concentrarnos en esto. Los otros miembros presentes son Carlos Vecchio, que no va a estar más. Carlos Vecchio va a ser eyectado de esos diálogos y por eso es que sueltan a Freddy Guevara. Porque todo aquel que haya aceptado cargos dentro del gobierno interino muy probablemente no será aceptado. Así que cuidado si Tomás Guanipa también termina eyectado. Stalin González, Mariela Magallanes y otros falsarios y protibularios ahí, donde está Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, etcétera, etcétera. Toda esa banda de falsarios que ustedes los conocen mejor que yo y que, por supuesto, forman parte de esta sinvergüenzura. En el famoso memorando de entendimiento, los tipos establecieron una agenda de puntos a tratar. Y lo primero que hacen es reconocer al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, reconocen al régimen de Maduro, al régimen criminal, al régimen asesino, a los asesinos de Oscar Pérez, a los asesinos de el concejal Fernando Albán, que era de sus propias filas, a los torturadores, a los verdugos del capitán Caguaripano, a los verdugos que asesinaron a golpes al capitán Acosta Arévalo y lo presentaron frente a la jueza del crimen, a la jueza de la infamia, a Carol Padilla. A los jefes de ese entramado criminal han reconocido esta oposición falsaria y protibularia como gobierno. Esa es la primera claudicación, porque bueno, si vamos a hablar de claudicación, estamos hablando que la oposición falsaria y protibularia, su posición favorita es la posición de cúbito ventral. No, perdón, de cúbito genupectoral. Es decir, en 4 patas, pues, para que darle vueltas. Se han dado a llamar ahora la plataforma unitaria, es decir, la PU. O sea, que ya no son la MUD, ahora son la PU. Entonces, los hijos de la PU, que vienen siendo los que Gerardo Blay y los demás hijos de la PU, han dicho que ellos quieren derechos políticos para todos. Es decir, le están pidiendo un régimen criminal, narcotraficante, asesino, torturador, violador de los derechos humanos, legitimador de capitales, traficante de influencias y que mantiene a la gente sometida a perseguir el camión del gas, a perseguir la cisterna, a padecer apagones y padecer el peor internet del mundo. Ellos han ido a pedirles derechos políticos para todos ellos, obviamente, no para todos los venezolanos, faltaba más. Además han dicho que necesitan garantías electorales para todos. Esas garantías electorales para todos, por supuesto, siempre será dentro del sistema fraudulento que Smartmatic construyó a favor del régimen y que contiene las 2 actas de la traición firmadas por representantes de la oposición, donde se permite que 1,5 millones de electores sin dirección, sin huella, sin firma y a veces hasta sin nombre completo o sin número de cédula permanezcan en el registro electoral permanente y voten religiosamente en cada religión, manteniendo así el margen de maniobra suficiente, como lo dijeron los directivos de Smartmatic en su famosa rueda de prensa, para que el régimen voltee los resultados siempre a su favor y a su conveniencia. Hablan de un cronograma electoral para elecciones observables, por supuesto. Eso de elecciones observables es algo así como cuando uno le dice le preguntaba al papá, ¿puedo ver la televisión? Y el papá te decía mordazmente, la puedes ver, pero no la puedes prender. Bueno, algo así son esas elecciones observables, porque el cronograma electoral ya existe. El cronograma electoral son elecciones falsarias, elecciones fraudulentas en noviembre para gobernadores y alcaldes, consejos municipales y consejos legislativos, y elecciones presidenciales para el 2024. Ese es el cronograma electoral y ya ellos lo aceptaron de salida. Levantamiento de las sanciones y restauración de derechos a activos. El levantamiento de las sanciones es el verdadero tema a discutir, porque en realidad las sanciones los han afectado precisamente a ellos,
porque le han quitado y les han tumbado a sus testaferros. A ellos no les interesa el oro que está en las bóvedas de ningún banco. A ellos lo que les interesa es los reales que le quitaron a Saab, los reales que le quitaron a Samark, los reales que le quitaron a el Tuerto Andrade, los reales que le quitaron a todos sus testaferros y, por supuesto, como todos tienen los mismos testaferros, están sumamente preocupados por el asunto. El tema del respeto al Estado constitucional de derecho, es decir, que respeten la constitución que Chávez se mandó a hacer a su medida y que se mandó a enmendar cuando empezó a quedarle pequeña. Es decir, que estos tipos asumen la constitución chavista, son chavistas. Hablan de convivencia política y social, renuncia a la violencia, reparación a las víctimas de la violencia. ¿Cómo van a reparar a Costa Arévalo? ¿Lo van a revivir? ¿Cómo van a reparar a Oscar Pérez? ¿Lo van a revivir? ¿Cómo van a reparar a los familiares de todas las víctimas que durante estos años han caído bajo la barbarie tiránica del chavismo? No sabemos. Quizás Gerardo Fospuca Blay nos pueda hablar mejor de eso. Protección de la economía nacional y medidas de protección social para el pueblo venezolano. ¿Cuáles serán esas medidas de protección? Seguir acabando con el bolívar, seguir dolarizando la economía y de paso tener en Venezuela inflación en dólares mayor a la que tienen los países que de verdad tienen el dólar como moneda, como los Estados Unidos. No sabemos. Hablan también de garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Bueno, la garantía de implementación, la garantía de seguimiento y la verificación de lo acordado será lo último que harán, porque simple y llanamente a esta gente no le interesa que se verifique, ni que se siga, ni que se implemente nada distinto a las famosas sanciones levantadas y a que les devuelvan el dinerito. Lo demás es habladera de tontería. ¿Quiénes son, por supuesto, los garantes de estos puntos claves? Bueno, allí aparte de esto, tienen a los otros puntos, ¿no? Buscan lograr un acuerdo mediante una negociación intensa, integral y pacífica. Imagínate tú, pacífica con unos tipos que controlan a los colectivos, a los pranes, a las armas de la República, etcétera. Hablan de una negociación que se dará bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté. Pero si todo está acordado antes de que salieron, yo no sé cuántos protocolos. Cada parte designará a 9 miembros, incluyendo mujeres. Se establecerán mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales. Bueno, si van a incluir mujeres, ojalá metan a Erika Faría. Se contará con acompañantes, dicen además, con el acompañamiento internacional anteriormente expuesto. De la misma manera, allí dicen que se establecerán mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales. ¿Cuáles serán esos otros actores políticos y sociales? Bueno, por supuesto, los pranes, los colectivos, todos esos van a estar incluidos allí porque así es el chavismo, y el chavismo, todo su gang lo mantienen adentro. Los representantes de la oposición venezolana, y los pueden ver, lo que dicen ser la PU, o sea, los representantes de la PU, la plataforma unitaria, ahí tienen a la PU en pleno y a los hijos de PU, a toditos, retrataditos. Fíjense cómo Carlos Vecchio se para igualito que su jefe, el Locoldo. Y por supuesto ven cómo se incluye a una representante de la causa R, la cual partido que ya no puede andarse dando de hipster y andar diciendo por allí que ellos son distintos a los demás. Están metidos en la misma inmundicia mexicana y ojalá no vengan ahora a hacerse los locos con las posiciones ambiguas de Andrés Velázquez, que se ha convertido en uno de los politiqueros más falsos dentro de la falsía venezolana, y todo hay que decirlo. Además de todo eso, pues, es necesario decir que estos tipos a lo que están jugando no es precisamente a llegar a acuerdos. Pero ¿cómo se llegó a todo esto, no? ¿Y por qué se llega aquí? Vamos a escuchar dos declaraciones importantes de Juan Guaidó que develan parte del misterio. La primera es la manifiesta intención del sujeto de llevar a la oposición falsaria y prostibularia a esa ronda de acuerdos, porque quien presenta el famoso acuerdo de salvación nacional es Juan Guaidó, y el acuerdo de salvación nacional es el primer paso para irse a México, el boleto para irse a México, quien lo compró Juan Guaidó, y en esta intervención de hace unos meses podemos darnos cuenta por dónde iba el tipo. Así que ese cuento de que están traicionando a Guaidó, la mayor y mejor unión posible, yo lo he dicho. Estamos esperando unanimidad, no estamos buscando, y vamos a seguir, y ustedes me han escuchado en todos los espacios. Hay que extender las manos, hay que buscar incorporar a todos los sectores,
en todo momento. Ese es el mandato que tenemos en este momento. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ya? Salir al encuentro de nuestra gente e incorporarlos en el Acuerdo de Salvación Nacional. Salvemos a Venezuela, elecciones libres y justas ya. Salvemos a Venezuela, salario justo ya. Salvemos a Venezuela, educación libre ya. Salvemos a Venezuela, para la calle ya. Salvemos a Venezuela, condiciones ya. Salvemos a Venezuela porque lo merece nuestro país y nuestros hijos. Salvemos juntos a este país. Dios los bendiga y seguimos adelante. ¡Fuerza! Ese es el pasaje. El pasaje para irse a México es el Acuerdo de Salvación Nacional. Ellos presentan el Acuerdo de Salvación Nacional porque ya tenían acordado iniciar las negociaciones y necesitaban una salida elegante. No, nosotros lo que estamos es planteando, aquí está la ruta, esta es la ruta que nosotros nos planteamos. Y aquí no nos vamos a salir, bla, 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 bla. Y ahí está, en México. ¿Qué ocurre? Que hay una declaración que es más importante de Juan Guaidó en medio de todo esto, porque es la declaración que él está obligado a dar para poderse ir a México a negociar. Y es donde se descubre dónde está el detallazo. ¿Por qué es importante México en todo esto? ¿Y quiénes son los que están dando la orden de que los tipos se pongan de acuerdo? Recordar es vivir. Urbina 28 dice, ¿qué van a hacer ahora que el narcogobierno no aceptó la propuesta de Estados Unidos? Bueno, también hay que leer entre líneas y claramente no podemos suponer que además es un narcogobierno. No podemos suponer que es un narcogobierno. El señor Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez dice que no podemos suponer. Maldito sea. No podemos suponer que sea un narcogobierno. Vuelve a poner. Yo te quiero escuchar otra vez. Vamos a ver. No podemos suponer que además es un narcogobierno. Tenías que hacer así. Ay, maldito sea, vale. ¿Qué más dice? Vamos a ver. Hay 13 señalados en este momento por causa judicial. Y hay otros, que no quisiera dar nombre, por cierto, para no anularlos, digamos. No quisiera dar los nombres porque suena muy feo decir quiénes son los 15 procesados por narcotráfico, que son todos parte de la cúpula del régimen. Entonces tienes a los 15 principales jefes del régimen acusados de narcotráfico, pero no podemos suponer que es un narcogobierno. El coño de tu madre, chico. Definitivamente es lo que te merece y llévatela para tu casa. ¿Cómo termina esto? De cara a la posibilidad de una transición ordenada, pero que pueden perfectamente dar un paso y colocarse del lado de la gente. Hoy. Que los narcos se pongan del lado de la gente, imagínate tú, unos bichos que viven de matar a la gente. Hoy hay una oportunidad, fue la propuesta en mesa que hiciéramos y que hoy se respalda, que tiene un elemento novedoso, insisto. Hoy los Estados Unidos dijo en qué esquema puede levantar las sanciones. ¿Por qué? Porque además las sanciones han afectado a los Estados Unidos. Lo decía. Las sanciones han afectado a los Estados Unidos. Las sanciones han afectado a los Estados Unidos, no te lo pierdas. El fiscal general el jueves. Han utilizado la droga como arma en contra de los Estados Unidos. Entonces, si son narcotraficantes. ¿Son narcotraficantes o no son narcotraficantes? Maldito Cantinflas, ojalá te mueras. Yo no sé, no joda, cómo no te doy un infarto en esa lengua, maldito. ¿Son narcotraficantes o no son narcotraficantes? Decídete. No podemos decir que son narcorégimen. Pero están utilizando la droga como arma. Entonces, ¿son un narcorégimen o no? Han amparado terroristas. Pero no son un narcorégimen. No son un peligro. En Venezuela, entonces, hoy es una amenaza para la región Nicolás Maduro. Y Estados Unidos coloca las sanciones. Ellos deciden cómo retirarlas. Eso está muy claro. Y ellos deciden cómo retirarlas. Es decir, que tú no lo puedes llevar a una mesa de negociación. Estas cosas son importantes repasarlas. Estas jugadas es bueno repasarlas. Porque estos bichos son unos pescados podridos. Mueren por la boca. Mira. Hoy, con base a un plan que presentamos,
ellos dicen cómo hacerlo, siempre en el marco de nuestra Constitución, siempre entendiendo que no puede haber ni violadores de derechos humanos, ni terroristas, narcotraficantes, ni corruptos. Si no pueden haber terroristas, ni corruptos, ni narcotraficantes, ni pueden haber violadores de los derechos humanos, ¿qué haces tú con tus representantes en un diálogo sentados con Jorge Rodríguez? Jorge Rodríguez, quien fue el vocero que lanzó todas las fake news sobre los muertos del régimen mientras era ministro de Comunicaciones. ¿O es que no te acuerdas de la rueda de prensa donde el señor lanzó aquellas cosas donde supuestamente Albán se había suicidado y donde supuestamente al pobre Acosta Arévalo le había dado un infarto? ¿No te acuerdas de eso, maldito? ¿No te acuerdas? Claro, cada quien se acuerda de lo que quiere. Pero el tema, vamos para el asunto, porque el patrocinante de hoy es la DEA. ¿Qué ocurre? Ocurre que el tema del narcotráfico es el que está girando alrededor de todo esto, porque Venezuela hoy es el escenario donde no solamente transita la droga que llega a los Estados Unidos gracias a lo que está ocurriendo en Colombia, luego del resurgimiento del narcotráfico y de las plantaciones y de la producción de coca que permitió el globalista Santos y que el presidente Duque no ha logrado detener por incapacidad, por cobardía o por complicidad, quién sabe, alguien lo dirá en algún momento, pero esa es una realidad. Y por supuesto esa droga sale por Venezuela y las fórmulas de salida son todas dirigidas a México, y de México hay que entrar a los Estados Unidos. Y entonces por eso es que hay un beneplácito mayúsculo de parte de el que está cuidando la prota del narcotráfico en México. ¿Quién? AMLO. Nosotros estamos a favor del diálogo y de la solución pacífica de las controversias, y nos gustaría que se llegara a acuerdos y que no se utilizara la fuerza por el bien del pueblo hermano de Venezuela. Por el bien del pueblo hermano de Venezuela. No. Por el bien de los carteles del narcotráfico que se han tomado a Venezuela para llevar la droga a México y a través de sus caminos verdes hacerla llegar a los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo este personaje Andrés Manuel López Obrador con respecto a los carteles de la droga en su país? Está haciendo cosas como esta que vamos a ver a continuación. La detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, desató una batalla campal en Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Los enfrentamientos iniciaron luego de que una patrulla de la Guardia Nacional entró en un barrio de Culiacán y fue atacada a balazos desde una vivienda. En la acción que los uniformados repelieron, fueron detenidas 4 personas, entre ellas el hijo del Chapo Guzmán. Como respuesta a la detención, varios grupos de sicarios desataron una oleada de violencia y bloquearon las salidas de la ciudad, obligando a centenares de personas a resguardarse en viviendas y establecimientos. Horas después de que las autoridades informaron sobre la captura, las fuerzas de seguridad de México dejaron en libertad al hijo del capo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión se tomó ante la gravedad de la situación y con el fin de proteger la vida de las personas. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra. Cuesta entenderlo, pero la estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio, dijo en referencia a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ovidio y su hermano Alfredo asumieron el liderazgo de una parte del cartel de Sinaloa, desde la extradición de su padre a Estados Unidos en enero de 2017. Guzmán, que llegó a ser considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, se fugó en enero de 2001 de la cárcel de Puente Grande. Fue capturado de nuevo en febrero de 2014, pero 17 meses después protagonizó otra espectacular huida de una penal de máxima seguridad. El Chapo fue detenido por tercera vez en enero de 2016 y un año después fue extraditado a Estados Unidos. Es decir, el líder del cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, es detenido por los Estados Unidos y le deja el negocio a sus 2 hijos. El hijo mayor que regenta ahora el cartel de Sinaloa es capturado por las fuerzas de seguridad y por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador es liberado.
¿Qué explica López Obrador cuando se le pregunta sobre esa liberación? Escúchenlo. Para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Presunto delincuente, porque para la izquierda los delincuentes siempre son inocentes, aunque se demuestre lo contrario. Y el cartel de Sinaloa, el cartel de Sinaloa es quien gobierna en Venezuela, junto a todas las mafias. Porque es que Venezuela, bajo el chavismo, el chavismo ha permitido que Venezuela sea no solamente centro de distribución, centro de control, y ya inclusive, por ahí tenemos algunos datos que en próximos programas vamos a estar trabajando, en producción directa, o sea, mano de obra venezolana trabajando en laboratorios de la droga, bajo control de la FARC, bajo control del ELN, bajo control de grupos de la propia Fuerza Armada. Eso lo conocen en poblaciones de distintas partes del país, en el estado Zulia, en el estado Bolívar, en el estado Amazonas, en el estado Táchira. Centenares de jóvenes y de no tan jóvenes se van a los laboratorios de la droga a procesar en territorio venezolano, la droga que luego es empacada, sacada por pistas clandestinas en el estado Apure o en el estado Falcón, llevadas a Centroamérica, por allí llegan hasta México y de México entran a los Estados Unidos. Entonces, eso que ya lo saben todos los organismos internacionales en materia de narcotráfico, es lo que permite que dentro de todo esto se diga, bueno, pero un momento, ¿le conviene al narcotráfico que haya en Venezuela una situación que no les permita hacer su negocio como es? A los tipos no les interesa que haya trastorno político, les interesa que haya actividad económica, les interesa que haya un resurgimiento de la industria de la construcción en Venezuela, les interesa que haya una ingente industria de la publicidad, de los espectáculos públicos, del movimiento bancario. ¿Por qué? Porque es lo necesario para lavar el dinero. La legitimación de capitales necesita que haya actividad económica. Si no hay actividad económica, ¿cómo escondes el dinero? En tal sentido, no hay algo que le convenga más al narcotráfico que la oposición falsaria y el régimen criminal estabilicen la situación, que se empiecen a normalizar las cosas en el sentido de que haya suficiente actividad económica, no importa quién la monte, para a través de eso poder legitimar el dinero y además ocultar lo que en realidad ocurre, porque todo ese dinero del narcotráfico llama mucho la atención. Y si no hay otra actividad económica que lo tape, como lo fue antes el petróleo, que nosotros teníamos petróleo y el narcotráfico, el dinero del narcotráfico no se veía. No se veía tanto. ¿Por qué? Porque como había bonanza, como había dinero, como había industria petrolera, en determinadas zonas del país había muchísimo dinero, había grandes construcciones, había un negocio bollante en la área de la publicidad y los espectáculos públicos, había control cambiario y eso permitía que hubiesen ciertas mamparas que permitían que el narcotráfico no se viera. Pero ahora no, y por eso es que todo el que anda por ahí con un realero, todo el que anda por allí con una camionetota, todo el que anda por allí con escoltas, todo el que anda por allí montando negocios es sospechoso. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta, ¿y de dónde salen esos reales? ¿De dónde salen esos reales para montar una nueva liga de béisbol profesional que está compitiendo en horario y en juego contra las grandes ligas? ¿De dónde salió ese dinero? ¿De dónde salen esos reales para montar esos negocios? Para que la gente no se haga esas preguntas, tiene que normalizarse el asunto para que empiecen los empresarios asociados a Fede Cámara a montar grandes proyectos que logren tapar que en realidad todo lo que se mueve es con el narcotráfico. Por eso es que están en México, porque Sinaloa es quien gobierna en Venezuela. ¿Qué más le puedo decir? En el siguiente segmento vamos a seguir hablando de todo lo que está ocurriendo informativamente hasta este momento en la semana con Alejandro Marcano. Los espero allá en el siguiente segmento. Vámonos para allá.
¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.